Les damos la bienvenida al podcast 208 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor y me acompaña. César Rivera, me encuentro en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy César nos trae un juego de rol y que hicimos coincidir en el lanzamiento de este podcast con algo de la franquicia. Cuéntenos qué juego y después hablamos un poquito de por qué traemos este podcast hoy. Vamos a hablarles el día de hoy de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. ¿Qué nos quedamos escuchando? Los voy a dejar escuchando de la banda sonora un tema que se llama Encounter. Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com. Si entran, recuerden ver nuestras reseñas escritas, muchas reseñas de juegos retro. Ya llevamos, ¿como cuántas, don César? Ambos cerquita a las 450. Y un número de podcast que también está por ese lado. El día de hoy, como les habíamos adelantado, vamos a hablar de un juego, un RPG, aunque aquí hay algunas diferencias porque este empezó, bueno, don César nos va a contar. El caso es que el juego se llama Crisis Core Final Fantasy VII y aparte tiene un subtítulo que es Reunion. Cuénteme por qué todo esto es importante. Bueno, el juego realmente no es exactamente de rol, es más un juego de acción y rol. Fue desarrollado originalmente por Square Enix para la PSP, publicado por esa misma compañía en esa consola en el 2007. Y la versión Reunion o la coletilla Reunion, que según palabras de la misma compañía es un remaster del original, fue desarrollada también por Square Enix, pero en conjunto con TOSE. TOSE es una empresa que trabaja en muchas colaboraciones, que hasta hace poco prácticamente era uno de esos partners invisibles. De esa empresa hablamos por allá en el podcast 186. Entonces les voy a hablar un poquito del desarrollo del juego original y de esta versión remasterizada, y entre comillas ese remasterizado, y ya les explico por qué las comillas. La idea original de Crisis Core surgió cuando Hajime Tabata, quien había trabajado previamente en otros juegos para Square, fue seleccionado para dirigir un título de Final Fantasy para la PSP. Él fue parte por muchos años del comité de Final Fantasy. ¿Qué es eso? Es como un grupo interno dentro de Square Enix que se encarga de mantener todo el contenido de la franquicia consistente a través de las diversas entregas. Ellos son los que hacen que los chocobos siempre funcionen como los funcionan los chocobos, que Sid siempre aparezca no sé qué, que existen esos eh, elementos que son comunes en toda la franquicia, cómo se van a llamar los hechizos, como ese tipo de cosas. Ese es el comité de Final Fantasy. Ya había debido al tremendo éxito de Final Fantasy VII, la primera idea era que el proyecto debía ser parte de la compilación de Final Fantasy, que es una serie de productos relacionados con la séptima entrega en particular, que no está limitada solamente a juegos. Incluye la película, hay contenidos, hay uno animado, cosas por el estilo. Entonces, queremos hacer un juego de PSP. El juego de PSP va a ser de Final Fantasy, y en particular queremos que se relacione de alguna manera con Final Fantasy VII. Inicialmente la idea era simplemente hacer una versión de PSP de otro juego que existe que se llama Before Crisis Final Fantasy VII, y la idea era que esto sirviera para motivar al equipo y al mismo director. Pero como se reveló en una entrevista en el 2009, una vez seleccionaron al protagonista del juego, cambiaron de idea, el port se canceló y optaron por hacer algo nuevo enfocado más en la acción. Ese juego de Before Crisis era un juego para celulares. Entonces, cuando ya, como dice, borrón y cuenta nueva,
Empezaron a surgir las ideas de, bueno, ¿qué hacemos entonces? Tenemos un protagonista ya definido. El equipo entonces empezó primero a escribir la historia. Fueron muy cuidadosos en no alterar los eventos que se habían presentado en otros juegos, debido a que ellos habían recibido muchos comentarios negativos cuando lanzaron un OVA, un Original Video Animation que se llama Last Order. En ese cambiaron unos detallitos de un evento en particular dentro de la historia, todo el mundo les cayó encima porque eso no se toca, etcétera, etcétera. Y lo que dijeron es que en lugar de modificar la historia que ya conocen todos, por lo menos las partes donde vamos a enfocarnos en expandir las historias previas de varios personajes. Entonces, por ejemplo, hicieron a Sephiroth, que es el villano de Final Fantasy VII, un poco más humano. Los planes en particular de la versión remasterizada surgieron mientras se trabajaba en Final Fantasy VII Remake, e inicialmente solamente querían retocar el juego original para llevarlo a más plataformas porque se había quedado atrapado en la PSP. Y para muchos es una parte muy importante dentro de la historia completa de Final Fantasy VII, y que además resalta las diferencias del juego original de 1997 con el remake del 2020. Además les calzaba perfecto para el 25 aniversario del juego original, de Final Fantasy VII original, que el 97 del 2022 estaba de aniversario 25, y fue a medio camino que optaron por hacer cambios adicionales, como modificar todos los gráficos utilizando los modelos del remake, ajustar el sistema de combate, remezclar la música, agregar voces adicionales o regrabar diálogos según fuera necesario. Y por eso el tema es que es un remaster entre comillas, porque ellos empezaron desarrollándolo como un remaster, pero al final le hicieron tantos cambios que muchas personas lo consideran prácticamente un remake. Entonces por eso está ahí como en el limbo, en el borde entre lo que podríamos considerar un remaster, que es coger exactamente el mismo juego y retocarlo visualmente, y un remake, que es construir de cero completamente el nuevo juego. Eso es lo que tenías para contarles del desarrollo de este juego y del original. Ok, entonces aquí estamos hablando más del lado de la acción, pero de todas formas el nombre Final Fantasy y más aún Final Fantasy VII tiene un peso argumental que los fanáticos siguen, y precisamente este podcast coincide con que está llegando la segunda parte de Final Fantasy VII en su versión remake. Cuéntenos un poquito este juego, qué trama trae. No sé qué tan problemático sea esto para los que quieran jugar el Final Fantasy VII y no lo han jugado, enterarse un poquito de esta historia. Es curioso porque este quedó atrapado ahí en un limbo todo extraño. Les voy a contar más o menos qué es lo que sucede y por qué está como en ese limbo raro que les menciono de que si es canon o no es canon, o etcétera, etcétera, sin dañarles la historia de Final Fantasy VII. ¿Listo? Entonces, los eventos de este juego inician 7 años antes de lo que sucede en Final Fantasy VII. ¿Listo? Y durante la historia vamos a ver aparecer a varios personajes del juego original del Final Fantasy VII, pero de forma tangencial. O sea, aparece un personaje aquí, otro personaje allá, aparecen en un capítulo o en una escena, etcétera, etcétera. Nuestro protagonista es el soldado de segunda clase Zack Fair. Es un chico con mucho potencial, muy optimista, muy enérgico, que tiene como mentor a un importante soldado de primer nivel. Ellos trabajan para una organización que se llama Soldier, que es el brazo armado o ejército de la corporación eléctrica Shinra. Y nuestra meta es simplemente ser un héroe. Él quiere ser un héroe. Nuestra misión entonces, o una de las primeras misiones, es ayudar a acabar la guerra con Wutai. Eso es un pueblo que se niega a permitir la creación de un reactor Mako en su territorio. Entonces, ¿cómo funciona esta compañía eléctrica? La idea es que en este mundo, en esta versión del mundo, la Tierra está viva, Gaia, y genera una energía
espiritual, no sé, una energía maná, por así decirlo. Y la compañía eléctrica Shinra lo que hizo fue que descubrió una manera de crear reactores para absorber o condensar esa energía y utilizarla y volverlo energía eléctrica. ¿Listo? Eso es como el trasfondo. Está esta guerra que lleva ya varios meses. Al acabar entonces nos mandan a esta misión. Al acabar la misión, Sephiroth, que es otro miembro de Shinra y también es un soldado de primera clase, recibe casi todo el crédito por lo que nosotros hacemos. De hecho, en Final Fantasy menciona que él es el héroe que acabó con la guerra, aunque realmente fue Zack el que hizo casi todo el trabajo. Nuestro mentor, que es este otro soldado de primera clase, ha desaparecido y parece que se alió con Genesis, que es el tercer soldado de primer nivel que desertó hace un par de meses, precisamente cuando lo mandaron a una misión para el tema de la guerra de Wutai. A medida que avanza la historia vemos las razones por las cuales desertaron, nos explican un poco de la historia de los tres soldados activos de primer nivel, Sephiroth, nuestro mentor, y Genesis. Genesis es como el antagonista del juego. Hay un par de saltos temporales que de pronto no son muy claros, entonces entre la primera misión y la segunda misión pasan unos semanas y luego hay un salto como de 6 meses y cosas por el estilo. Yo me estaba perdiendo un poquito, pero al final el juego termina prácticamente 2 o 3 meses antes de los eventos de Final Fantasy VII, o sea, él cubre entre comillas 7 años, aunque hay lo que le digo, algunos saltos. La historia se cuenta con cinemáticas con el motor del juego y videos pre-renderizados que fueron escalados con inteligencia artificial. Esos videos ya venían desde la versión de PSP, pero pues la resolución de una PSP era mucho más bajita. Lo que hicieron fue que cogieron esos mismos videos, los reescalaron para las diferentes versiones. Y las otras cosas pues sí son con modelos del juego que pues ahora son de muchísima mayor calidad. La verdad es que, y ahí es donde entra el tema de si hay que saber o no de Final Fantasy VII, hay que estar previamente familiarizado con la franquicia, o por lo menos con la séptima entrega en particular, para sacarle todo el provecho a la trama. ¿Por qué? El juego es un juego que está diseñado para fans, porque se concentra en mostrarnos la personalidad de Zack, el origen de cosas que se ven en Final Fantasy, pero en la general la historia no es muy entretenida. Entonces es más como esas secuelas o esas precuelas en particular que se definen, es como, oiga, mire, vamos a contar el origen de esto, vamos a contar por qué esto pasa, vamos a contar quién es este personaje, vamos a contar esto otro, pero la historia como tal no me pareció así como tan entretenida. ¿Y por qué quedó atrapado en un limbo? Es porque este juego, cuando fue desarrollado en el 2007, la idea era que explicaba los eventos antes de Final Fantasy original. Pero Final Fantasy Remake, al final del juego, cambia significativamente la historia de Final Fantasy. O sea, nos están contando en el remake, no nos están contando exactamente la misma historia de Final Fantasy original, sino que hay varios cambios y varios giros, sobre todo hacia el final, que hacen que lo que está pasando en este juego no sea realmente lo que pasó. Entonces, esa es la razón por la que este queda en un limbo. Este viene a explicar los eventos perfecto, calzando perfecto con la historia del Final Fantasy VII original, pero ya no aplican varios de estos para el de Final. Bueno, no tanto los eventos anteriores, casi todos se aplican, excepto el final de este juego, no aplica para la historia como va en Final Fantasy VII Rebirth, que es la segunda parte de este gran proyecto de renovación de Final Fantasy VII. O sea que la historia está ahí en un hueco porque si era con la de antes no pega, pero si es con la de ahora de pronto no sabemos. Si eres con la de antes, pega perfecto, calza perfecto. O sea, si usted juega esto y luego juega Final Fantasy VII, el original de 1997, perfecto. O sea, al pie de la letra explican quién es Zack y por qué Zack y Cloud y de qué forma conoce a Zack y cómo consiguió la espada, así, al dedito. O sea, perfecto. Pero ya no
calza con la historia que están contando en Final Fantasy VII Remake y Rebirth, porque al final del remake, de la primera parte, cambian varias cosas, entonces el final de este juego no concuerda con el final con Ok, con lo que cuentan al final del 7 remake. listo. Entonces ya ahí tenemos la historia. No de pronto queda ahí un punto que no lo lleva a las alturas de la historia de la serie, pero que igual, usted nos advertía al principio, no es un juego de rol este como tal, es más un juego de acción. Aunque también el nuevo, el remake de Final Fantasy, pues también se está orillando un poquito más a la acción y Final Fantasy XVI también está orillando un poquito más a la acción. Cuéntenos un poquito esto, cómo se juega entonces, ¿es hack and slash como tal o hay turnos? ¿Cómo es eso? No, no, no. Bueno, primero mencionar que mecánicamente de esta entrega en particular se mantuvieron la mayoría de mecánicas del juego sin cambios, pero sí se recibieron algunos pequeños ajustes o mejoras de calidad de vida en algunos puntos en particulares que les voy a mencionar a medida que los vaya discutiendo. Primero, la progresión dentro del juego es lineal, es por capítulos, donde normalmente lo que hacemos es que recibimos una tarea y luego podemos explorar un poco en áreas pequeñas que están interconectadas, donde podemos hablar con NPCs, aceptar misiones secundarias o simplemente progresar en la trama. El combate es en tiempo real, pero no es directamente un hack and slash. Tenemos un botón para atacar, uno para defendernos, otro para esquivar. Y en eso hay retocar un poquito la interfaz porque estaba como muy pensada en el juego de PSP, en el tamaño de la pantalla. Entonces ahorita es un poquito más limpia, vemos mejor la acción. También ajustar un poquito la velocidad del movimiento para que se sintiera como el combate como más rápido. Pero en este caso todo es en tiempo real, no es por ejemplo como en Final Fantasy VII Remake. En Final Fantasy VII Remake sí atacábamos con un botón y digamos que teníamos los mismos botones al alcance, pero cuando queríamos hacer hechizos o cuando queríamos hacer habilidades especiales, al entrar al menú, el juego entre comillas se ponía en super cámara lenta para que nosotros tuviéramos las opciones de decir aquí no. Aquí es todo en tiempo real. Si queremos utilizar un objeto, tiene que ser en tiempo real. No tenemos un submenú y un botón para desplazarnos por los objetos y se consumen con un solo botón. Si queremos utilizar hechizos, también es con una combinación pero en este caso yo lo jugué en Play 5, con L1 y uno de los botones que tenemos a la mano. Entonces, este es mucho más acción, mucho más en tiempo real, pero no llega a ser un hack and slash porque igual entramos en combate, o sea, no es que veamos los enemigos y los ataquemos a distancia o como queramos, sino que entramos en el modo de combate, entramos con una arena que en realidad no hay transición, simplemente aparecen los enemigos, empieza el combate y también podemos huir de esa arena, entonces estamos como atrapados en ese pedacito de escenario para durante el combate. ¿Qué más les puedo mencionar? Bueno, ya les dije que podemos consumir los ítems en tiempo real, como pociones, podemos utilizar habilidades o hechizos. Los hechizos están relacionados con un elemento que es muy particular de Final Fantasy VII, que son las materias. Estos son objetos que equipamos que nos permiten utilizar un poder, mejorar un puntaje de forma pasiva o usar hechizos. Y dependiendo de lo que hagamos, por ejemplo, si utilizamos hechizos, se consume la barra de magia, o si utilizamos una habilidad que es un golpes especiales, se consume una habilidad de una barra de ability points. Se pueden tener equipadas hasta 6 al mismo tiempo. Entonces, pues cada uno organizará las que mejor quiera. Quiero tener tantos hechizos, quiero tener tantas de mejora, quiero tener tantas de habilidades pasivas, quiero tener, etcétera, etcétera. Otro elemento importante dentro del juego, y es un tema un poquito extraño y a veces controvertido, es un sistema que ellos llaman Digital Mind Web o DMW, que funciona como una máquina tragamonedas. Apenas entramos en combate, empieza a girar
quitándonos 10 puntos de soldado, Soldier Points, que también los recibimos a medida que vamos eliminando a los enemigos. Y lo que hacen es que giran 3 fotos y 3 números. Si las 3 fotos coinciden, se nos permite activar los Limit Breaks, que son ataques especiales que hacen mucho daño a un enemigo o atacan a todos los enemigos en combate, o nos permiten recuperar vida, o nos permiten, no sé, tienen varios efectos diferentes, pero la mayoría están relacionados con ataques. Y también si esos 3 figuritas que coincidieron se transforman, se pueden lanzar también algunas invocaciones. Están varias invocaciones comunes dentro de los juegos de Final Fantasy, como Ifrit y Bahamut y cosas por el estilo. Ahora, ¿por qué es controvertido? Pues por el tema de la aleatoriedad. Entonces, ¿por qué lo incorporaron? Los desarrolladores mencionaron que precisamente querían hacer que las peleas no se sintieran monótonas, que siempre fuera lo mismo, sino que estuviera ese factor suerte. Y ese factor suerte no solamente aplica para el tema de los limit breaks o de los poderes especiales, sino también es porque esas son las fotos, pero también dependen de los números. Cuando salen ciertas combinaciones de números, recibimos algunas mejoras temporales. Por ejemplo, no gastamos magia cuando utilizamos los hechizos por un momento, o recibimos protección de los ataques físicos, o protección de los hechizos, o cosas por el estilo. Pero pues como son completamente aleatorios, cada combate puede que nos salga, puede que no. ¿Y por qué es controvertido? Porque este tema de la aleatoriedad es también la forma en que nuestro personaje sube de nivel. Para que nuestro personaje suba de nivel, necesita sacar 777 en los números de la ruleta, y si no, no subimos de nivel. Entonces, pues a muchos esto les parece el colmo, porque pues que es un juego de rol, si no es ganar experiencia o subir de nivel. Entonces, pues ahí está la parte controvertida. Sin embargo, aunque parece que la subida de niveles y los combates mientras exploramos el mundo son completamente aleatorios, eso no es del todo cierto. En realidad sí hay un contador de experiencia, lo que pasa es que es invisible para el jugador, y lo que sucede es que si nosotros ganamos mucha experiencia eliminando diferentes enemigos o completando ciertas misiones, la probabilidad de subir de nivel, la probabilidad de que nos aparezca ese 777 va subiendo. Entonces, si yo simplemente entro a una batalla y dejo que juegue la ruleta, la probabilidad de que me salga una subida de nivel es muy bajita. No cero, porque he subido de niveles relativamente rápido, pero es muy bajita. Mientras que si voy y mato un montón de enemigos, gano un montón de experiencia, que yo no sé cuánta es, la probabilidad de que en el siguiente combate yo suba de nivel es muchísimo más alta. Entonces hay peleas que prácticamente son seguro que voy a subir de nivel, porque precisamente he ganado muchos niveles de experiencia. Y lo otro es que los combates, que uno diría, voy caminando y los estoy entrando en combate de manera aleatoria, tampoco es cierto. En realidad son áreas dentro del mapa que si usted las pisa, se activan los combates. Entonces si usted, por ejemplo, se va abrazado a los bordes del camino, normalmente usted puede evitar un montón de combates, y eso es bastante recomendable para el tema de las misiones secundarias. ¿Por qué? Porque hay cualquier cantidad de misiones secundarias que se exceden en los puntos de salvado. Vale la pena mencionar, como esto es un juego de vieja data, los puntos de salvado son manuales. Sin embargo, en esta edición, esa es otra de las mejoras de calidad de vida, hay puntos de chequeo automáticos, y también si morimos durante un combate no nos regresan automáticamente a nuestro último punto de salvado, sino que podemos repetir el combate. Incluso podemos cambiar nuestro equipamiento para, por ejemplo, obtener protección contra algún elemento que utilice el enemigo, o nosotros equipar alguna magia, alguna materia que le haga daño enemigo, adicional al enemigo,
y reintentarla las veces que necesitemos sin tener que devolvernos al último punto salvado, que puede estar relativamente lejos. O sea, yo la verdad salvaba más o menos cada 1 o 2 horas, pero con estos puntos de chequeos eso se facilita mucho. ¿Qué otro temita? Bueno, también el sistema de lanzamiento de tragamonedas, el DMW, también recibió una mejora de calidad de vida, porque cuando uno estaba muy cerca de completar los 3 fotos, el juego se interrumpía mucho y le aparecía a uno en pantalla las imágenes que aparecían en el DMW. Eso lo quitaron y lo pusieron allá chiquitico. Cuando activo los limit breaks ya los puedo saltar, no tengo que verme la animación siempre de los limit breaks o de las invocaciones. También se pueden hacer skip si yo quiero que el combate sea como más rápido, más fluido. Todo eso son pequeñas mejoras de vida que se incorporaron en esta versión. Cuando se utilizan, por ejemplo, ataques que son poderes especiales, que no son hechizos sino golpes especiales, si yo los hago en medio de un combo, le hago daño adicional. Si yo lo que hago es que, por ejemplo, lanzo 2 o 3 espadazos y voy a lanzar un hechizo, el personaje se aleja automáticamente, da como un paso atrás y lanza el hechizo para tener mayor probabilidad de que sea efectivo y que no me lo interrumpan. Todos esos son ajustes pequeños a la jugabilidad, pero que se consideran mejoras de vida y son exclusivos de esta versión Reunion. Las misiones secundarias, hay lo que les decía, cualquier cantidad se activan en los puntos de salvado, y son en teoría opcionales, pero es una buena idea completar varias de esas, porque los premios de esas misiones especiales realmente en cuanto a experiencia son muy bajitos y pues no vale la pena, porque lo que les diga, la mayoría de la subida de niveles entre comillas aleatorio, sino que dentro de las misiones hay muchísimos ítems que son importantes para mejorar el personaje y se vuelven indispensables al final del juego. Hay acceso a tiendas adicionales, hay objetos que nos permiten neutralizar ciertos tipos de ataque. Entonces, pues yo por ejemplo tenía una armadura que en lugar de recibir yo daño eléctrico, me curaba cuando me atacaban con poderes eléctricos y cosas por el estilo. Y para mencionar otro elemento adicional, otro elemento importante es que también hay un sistema de fusión de materias. Estos objetos, estos equipos que yo me puedo poner, normalmente lo que puedo hacer es que puedo mezclar 2 materias y ponerle objetos adicionales. ¿Para qué sirve esto? La primera y la más clara es para obtener mejores materias. Entonces, si yo por ejemplo tengo un Cure, que es la cura de nivel 1, lo llevo a Master y lo mezclo con otra Cure que no haya subido, que no haya mejorado, se vuelve un cura, que es el hechizo de segundo nivel de curación. Y así yo puedo, por ejemplo, obtener estos. Pero más importante que eso es que también las materias tienen habilidades pasivas. Entonces, por ejemplo, el Cure viene con un más 10% a mi vida. Si yo lo mezclo con otra que tenga otro más 20%, entonces le subo un poquito más el nivel y puedo subir mucho mi porcentaje de vida mezclándolo con otras materias y con otros ítems de esos que yo les digo que se encuentran en las misiones secundarias o que se pueden farmear de algunos enemigos, y puedo subir mi personaje y literalmente romperlo. Yo rompí mi personaje más o menos en nivel a la mitad de la historia, de tal manera que al final, o sea, mataba a todos los enemigos de un solo golpe y no me hacían absolutamente nada de daño. No por el nivel en el que tenía el personaje, sino por los equipos y por todas las mejoras. Tenía el máximo el nivel de ataque, el máximo el nivel de espíritu, que es la protección, el máximo el nivel de magia. Entonces todos mis hechizos mataban automáticamente. Tenía materias muy elevadas, era una máquina de destrozar todo. Y se necesitan para algunos trofeos, porque se requieren completar esas misiones secundarias que tienen como estrellitas de calificación, y entre más estrellitas le aparezca es más difícil completarla. Entonces hay desde nivel 1 hasta nivel 10,
y las de nivel 10 de verdad son bien completadas. Hay enemigos que a pesar de que usted tenga cualquier cantidad de vida pueden matarle de un solo golpe. O sea que si entiendo bien está diseñado para que uno lo rompa. Sí, de hecho está diseñado para que a partir de cierto punto usted le haga trampa, sobre todo si quiere completar las misiones secundarias y si quiere, hay un enemigo opcional al final del juego que es muchísimo más difícil que el enemigo final del juego en Hard. Eso se me olvidó mencionar, el juego tiene 2 dificultades, normal y Hard. El juego original en América tenía ese normal y Hard, pero el juego original en Japón solamente venía con la dificultad normal. ¿Cómo le pareció el tema de la duración? ¿Sí vale la pena pasárselo con todos los trofeos y estas cosas, todos los logros? Sí. ¿Y cuánto es el tiempo en ese caso? Es enorme y para el que está solamente interesado en la historia no vale la pena. La diferencia es que estamos hablando de que terminarse el juego toma aproximadamente unas 15 horas. Pero yo me demoré casi 45 sacando el platino, porque hay de verdad cualquier cantidad de misiones secundarias y para sacar el platino hay trofeos que requieren pasar todas esas misiones secundarias y hacer un montón de obtener unas armaduras especiales y obtener pasarse el juego, pasar la última pelea en nivel de dificultad hard y enfrentarse con este enemigo especial que es lo que le digo que es muchísimo más difícil que el enemigo final en hard. Pasarlo en normal hay que estar muy bien equipado y entonces para hacer el platino me demoré 45 horas. Pero si usted solamente se enfoca en terminarlo, estamos hablando aproximadamente de unas 15 horas. Bueno, ya con esto sé que el aspecto gráfico es uno de los más importantes en estos remakes. Cuénteme entonces aquí cómo cambió. Esto fue un juego de PSP. Listo. Efectivamente, el aspecto donde más se notan los cambios es todo el tema gráfico. Todo el tema visual se actualizó. El estilo es una mezcla entre lo realista y lo estilizado. Los modelos de los personajes y los enemigos fueron reemplazados por los que se usaron en Final Fantasy VII Remake y se ven muy parecidos a los que venían en las cinemáticas originales del juego de PSP. Los escenarios también los reconstruyeron con una arquitectura más compleja, hay elementos más detallados, texturas de alta calidad y esos truquitos que hacen que ver que como que tuvieran profundidad algunas texturas, el bomb mapping. Sin embargo, se nota la diferencia en sobre todo los escenarios que están presentes en Final Fantasy VII Remake y los que son entre comillas nuevos de este juego, porque en los primeros se reutilizaron los recursos que ya se habían diseñado para Final Fantasy VII Remake y se ven mucho mejores. Entonces, por ejemplo, hay un área de una fuente, ¿listo? Esa fuente yo la visito en Final Fantasy VII Remake y cuando la visito en este juego en Crisis Core se ve muy parecida. Se nota que reutilizaron todo y tiene muchísimo nivel de detalle. Pero cuando por ejemplo a una misión en un pueblo, que ese pueblo no existía en Final Fantasy VII Remake, se reconstruyó todo el pueblo, pero se nota que lo hicieron como con más afán, como que como no tenían los recursos completos, trataron de cortar esquinas aquí y allá para todo el tema, para que pudiera salir rápido. Se ve muchísimo mejor que la versión de PSP igual, pero pues sí se nota que, hey, esto definitivamente le falta trabajito en otro. Otro tema es que como las misiones secundarias son tantas, se repiten las mismas áreas. Entonces todas las misiones secundarias suceden en una cueva o en otra cueva o en una instalación militar y entonces lo que hacen es que como que diseñaron un mapita grande de la cueva y me bloquean ciertas zonas del mapita y en las misiones secundarias yo recorro un pedacito del mapa y en la siguiente misión secundaria es mismo mapa, pero entonces recorro otro pedacito del mapa y son misiones mucho más chiquiticas pensando precisamente que es un juego de PSP, entonces son áreas más pequeñas. Hay bastantes tiempos de carga. En PlayStation 5 no los alcancé a notar. Entiendo que en las otras consolas son un poquito superiores, pero tampoco es nada muy grave, precisamente porque está diseñado en función de una consola portable de hace
bastantes años que utilizaba estos discos UMD, que no eran tampoco los más veloces del mercado. Con respecto a las diferencias entre versiones, la más evidente es la que se da que en la generación actual el juego funciona a 60 cuadros por segundo y en las generaciones anteriores a 30 cuadros por segundo. Para el port de Switch, que es como la consola menos potente de todas las que salió, no sé si les mencioné, el juego está disponible para todo. El juego está disponible para Switch, para PC, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series, y en todo salió el mismo día, el 13 de diciembre del 2022. Entonces para la Switch se hicieron unos sacrificios menores, pero sí la resolución en modo DEC, o sea, en modo dock, el modo cuando la meten dentro de la basecita, es de 720p dinámica. Entonces la recomendación para esa versión, si es la única que tienen a la mano, la recomendación es que lo jueguen en modo portable, porque la pantalla también va a 720p, pero si ustedes tienen un televisor más o menos grandecito se ve bastante borroso. Entonces si solo tienen un Switch, jueguenlo en modo portable. Si tienen otra consola, en todas las demás la resolución un poquito más alta y los frame rates sí son bastante estables en todas. Eso sí, lo que les digo, PS4, Xbox One, Switch van a 30 cuadros por segundo, Series S, Series X y PlayStation 5 van a 60 cuadros por segundo. Y en esas últimas, Xbox Series X y PlayStation 5 van también a 4K dinámico, o sea, no está siempre a 4K, pero es muy muy alta la resolución y o sea, se nota que es un juego que no es tan exigente y por eso lo sacaron en las dos generaciones y se esforzaron para que la versión de las consolas actuales se justificara ese 4K y ese 60 cuadros por segundo. Y sobre el aspecto sonoro, ¿qué tal la música? ¿Qué tal el sonido? ¿Cómo quedó la banda sonora de este juego que se basa en Final Fantasy? La música del juego original fue compuesta por Takahiro Ishimoto, con algunos fragmentos de canciones del Final Fantasy VII original que fueron creados por Nobuo Uematsu, el compositor legendario de Square Enix. Para esta versión lo que hicieron fue nuevos arreglos a las tonadas y se utilizaron versiones actualizadas de los fragmentos de Final Fantasy VII Remake. Y otra vez la diferencia es grande, porque esas versiones que son los fragmentos, entonces por ejemplo la canción de Aerith, entonces, la canción de Aerith o la canción de Sephiroth, esas canciones están en Final Fantasy VII Remake. Para Final Fantasy VII Remake la regrabaron con orquesta, coros, como quien dice, con todos los pitos y flautas, y aquí las trajeron, utilizaron esas versiones, pero las canciones originales del juego de Crisis Core lo que hicieron fue como que lo remasterizaron el sonido, le hicieron arreglos para darle por ejemplo más presencia a unos instrumentos que antes estaban como muy en el fondo. Entonces se siente esa diferencia de que, uy, esperen, aquí entramos con todo, aquí viene el presupuesto en esas canciones que son reutilizadas de Final Fantasy VII Remake, y las que son de Crisis Core pues simplemente son arreglos que suenan un poquito diferentes. Igual la música es bastante buena. ¿Cómo suena? Pues es una mezcla algo rara que funciona bastante bien. Curiosamente, las canciones de combate tienen varios instrumentos modernos, guitarras eléctricas, baterías, sintetizadores. Y cuando estamos explorando, cuando nos están contando elementos de la historia, nos vamos a instrumentos más clásicos como pianos, violines y cosas por el estilo. El otro aspecto del sonido es las voces. Están disponibles en inglés y japonés. Se grabaron líneas adicionales para los personajes secundarios. Muchos de esos personajes secundarios no tenían voces en la versión de PSP, precisamente porque esos disquitos UMD no tenían tampoco tanta capacidad, tanto espacio, y también para reducir un poquito el costo de desarrollo. Aquí todo el mundo habla, o sea, todo el que tenga que hablar habla. Le grabaron voces a absolutamente todos los secundarios. Algunos antes ni siquiera tenían doblaje. Y lo otro es que cambiaron los actores de Final Fantasy del original, los cambiaron por los que repiten de Final Fantasy VII Remake. Entonces, por ejemplo, lo que les menciona, Aerith y Sephiroth son personajes que están en Final Fantasy VII Remake.
le dijeron a los actores del remake, vengan y vuelvan a grabar o vuelven a hablar las voces. A algunos les gustó, a otros no les gustó. A mí me sonó bien porque yo he jugado el remake y nunca había jugado el Crisis Core original, entonces no tengo quejas en ese aspecto. Son todos actores profesionales. En Final Fantasy VII Remake lo hicieron muy bien y aquí me parece que también lo hicieron muy bien. Yo personalmente lo puse un ratico en inglés. Isaac es tan efusivo que me tocó pasarlo a japonés, donde es muy efusivo también, pero no le entiendo, entonces como que lo soportaba de manera, o sea, que el personaje es muy enérgico y todos los demás son mucho más serios, mucho más conscientes de cómo es la situación. Bien, con esto entonces hablemos, quedémonos escuchando algo de la banda sonora y pasamos a resumir. Vamos a escuchar una canción que se llama Conflict. Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com. Ahí encuentran reseñas de juegos retro y estos podcasts. Les agradecemos entrar allí. Si pueden ver la publicidad, nos dicen si está bien o no. Hoy estamos hablando de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Es un remaster remake de un juego que salió en PSP y que hace parte como de esa familia de juegos de Final Fantasy, aunque es como medio spin-off, ¿no? Sí, es la precuela del Final Fantasy VII original. Bien, entonces don César nos habló ya en detalle de cuál es la historia, cómo se juega, los aspectos técnicos. Vamos entonces a hacer un resumen de qué fue lo que más le gustó de este juego, que él pasó en PlayStation 4, perdón, en PlayStation 5, pero que se encuentra disponible en las consolas de la generación anterior, de la generación actual, incluyendo Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series y PC. Correcto, entonces, los aspectos que me parecieron positivos, primero el apartado técnico. El arte, la actualización que le hicieron es significativa, al punto de que no es solamente un retoque que uno está acostumbrado a que el remake es que le utilizan, no sé, texturas de más alta calidad y afinan los bordes. No, aquí hay un trabajo completo al punto de que muchas personas lo consideran un remake. Entonces el arte es muy bonito y sobre todo desde el punto de vista técnico, los frame rates son muy estables. Lo que les digo, PS5, Xbox Series, 60 cuadros por segundo, pero es todo el tiempo 60 cuadros por segundo. Y las de la generación anterior, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, 30 cuadros por segundo, pero todo el tiempo 30 cuadros por segundo. Entonces todo el apartado técnico me parece que les quedó muy bien. El segundo punto positivo es todo el tema de la música. La música era muy buena desde el inicio, sigue siendo muy buena, se conserva súper bien. Esos guiños que hacen a toda la banda sonora de Final Fantasy VII, eso le pega en el cocoro a los seguidores de la franquicia y se me hace que pega bastante bien, a pesar de que tiene esa contraposición de que en el momento es como muy rock y en el momento como muy clásica, pero les funciona bastante bien. Y otro tema que me gustó bastante fueron todas esas pequeñas mejoras de calidad de vida que yo no las estaba sintiendo hasta que me puse a revisar, a investigar un poquito para la reseña. Precisamente que todas esas cositas que parecen pendejadas, pero que hacen la experiencia más agradable, más llevadera. Que pueda yo reintentar, que no me devuelvan hasta el punto salvado, que me pueda saltar las estas, que el combate sea un poquito más ágil, que bueno, todas esas pequeñas mejoras de calidad de vida le suman al producto. Con respecto a aspectos netamente negativos, encontré dos. Uno, y están entre comillas relacionados entre sí. Uno es el tema de las misiones secundarias, son simplemente demasiadas. Hay muchas que son opcionales y
no aportan realmente nada. Cada una tiene como un textico de flavor text que describe algo, pero realmente no es tan interesante. Y también relacionado con eso es que se repiten mucho los escenarios. Todas las misiones secundarias ocurren en los mismos 5 o 6 escenarios que son fragmentados de diferentes maneras, pero siguen siendo exactamente lo mismo. Y ya temas que no sean ni positivos ni negativos, pero que sí quiera mencionar. Hay varios, por ejemplo, el sistema DMW, el de no me pareció del todo negativo, pero inicialmente sí me chocó ese tema de que, uy, estoy subiendo de nivel aleatoriamente. Después fue que me di cuenta que realmente no era aleatorio, pero al principio parecía que era, hey, ¿por qué subí nivel? No, pues porque al universo le dio por encontrar el 777 y tome, subí de nivel. O la materia, ¿por qué subí de nivel? No, pues porque al universo le dio por encontrar dos números unos pegados, entonces por eso subió la materia de nivel. Después me di cuenta, oiga, no, esto no es tan aleatorio como parece, pero sí choca bastante que parezca que todo es aleatorio. Otro tema que es importante mencionar es muy fácil romper el juego. En parte el juego está diseñado para que uno como que lo manipule con esta fusión de materias, porque los enemigos finales se benefician mucho de que uno tenga por lo menos algunas bien, digamos, bien elevaditas de nivel, pero no hay como mucho control y finalmente uno lo puede romper muy fácil. Eso es genial para las personas que les gusta hacer ese grindeo y que les gusta estar todos súper poderosos, pero puede ser algún problema para los que prefieren que el balance lo maneje más el juego que el jugador. Otro tema importante es que se beneficia mucho si usted conoce acerca de Final Fantasy VII. Este tema de la corporación eléctrica Shinra, no lo explican muy bien en el juego. Hay muchos otros temitas de que dónde viene la energía y todo este tipo de cosas y cómo funcionan las materias. La explican a uno o muy adelante dentro del juego, porque en cierta medida el juego espera que uno esté familiarizado con esas cosas. Entonces, si uno no sabe absolutamente nada de Final Fantasy VII, eso puede ser un punto negativo. Si usted sabe de Final Fantasy VII, eso es un punto positivo porque le saca más provecho a todo ese tema de la historia. Y el último punto, no se siente igual como un juego moderno. Sigue teniendo sus bases en un producto de PSP, que es un sistema portable, por eso las misiones secundarias están todas diseñadas para que sean muy corticas. Ninguna se pasa de 10, 15, de 10 minutos, yo diría. Pero pues sí, se nota, por ejemplo, la forma como están divididas las áreas. Hay elementos que uno dice, oye, sí, esto se ve muy bien, pero esto ya no se ve tan bien. Entonces, todos esos elementos hay que tener en cuenta que sigue siendo un juego con sus raíces portables y que es una versión remasterizada, no es un remake completo. Bien, ya con este resumen entonces pasemos a cerrar nuestro podcast con dos preguntitas. El primero, ¿a qué se le parece esto o qué puede recomendar más o menos en la misma línea para las personas que de pronto ya lo hayan jugado o quieran saber un poquito más? Y por último, ¿a quién se le recomendaría o en qué categoría? Vale. Tengo tres opciones para este de juegos similares. Bueno, primero, el elefante en la habitación. Está Final Fantasy VII Remake. Es mucho más RPG con elementos. Sí, mucho más RPG con elementos de acción. Este es más de acción con elementos de RPG. Pero es un juego mucho más completo. Está contando una mejor historia. Tiene muchos más personajes. Aquí solamente controlamos a uno. Esa es una buena opción. Si de pronto no quieren irse por Crisis Core, sino por Final Fantasy VII Remake. Ese nosotros lo reseñamos en el podcast 94, quinta parte. Otra opción para Action RPG, pero también es un juego mucho más largo, es el juego de Tales of Arise. Eso es un juego de Bandai Namco que también es acción, rol, y tiene ese sistema de que yo me encuentro, entro en un área, hago el combate en tiempo real y me sacan y voy ganando mis diferentes cosas. Muy bueno, excelentes valores de producción, muchísimo superiores, muy superiores a este.
Y la tercera es una opción que también fue desarrollada por TOSE, que es también un poquito más largo. Digamos que ese es uno de los puntos positivos. Si uno solamente se quiere concentrar en la historia, hey, esto se acaba en 15 horas. Entonces, pues hay que pensarlo de esa manera. Pero es un action RPG que nosotros reseñamos en el podcast número 186, que es Scarlet Nexus, que también es parecido en el sistema de que yo entro al combate, utilizo mis poderes, son diferentes botones, con todo en tiempo real, pero sigue teniendo un trasfondo de juego de rol, de subir de niveles, de mejorar el equipo, etcétera, etcétera. Entonces digamos que esas son otras opciones comparadas con este Crisis Core. Ya entrando a la calificación y a quién se lo recomiendo, definitivamente es recomendable para los que gustan de Final Fantasy VII. ¿Por qué? Porque cuenta un pedazo importante del antes de el juego anterior. Y se enfocan en solo la historia, lo que les digo, son solamente 15 horitas. Es bien entretenido. Si no saben absolutamente nada de Final Fantasy VII, es difícil recomendarlo. Yo había jugado solamente el remake, entonces yo sabía que hay cosas diferentes, sabía pedacitos del 7 original, pero por momentos tenía todo ese, que son Soldiers, quién es Sephiroth, qué es el villano, quién es ella, quién es él, esto es importante, todo ese tipo de cosas. Entonces va mucho más recomendado para las personas que por lo menos tienen un conocimiento previo de Final Fantasy VII. Y ya para dejarlo en una categoría, yo diría que es un juego alquilable. Es un remake remaster que no salió a precio completo. Si no estoy mal, el precio inicial eran como $50, pero se consigue con buenos descuentos. Yo lo conseguí con un descuento y les recomiendo que esa sea la forma en que la consigan ustedes también si lo quieren jugar, con algún tipo de descuento, precisamente porque para mí es un alquilable. Perfecto. Con esto hablamos de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Muchas gracias, César, y no sé si hay algo más o nos despedimos. Invitarlos a que a que se suscriban en la plataforma que sea que nos están escuchando. Eso de verdad nos ayuda un montón. Compártanos con un amigo si de pronto quieren conocer o quieren aprender un juego. Y pues los esperamos la semana entrante, que Víctor nos va a traer 2 jueguitos corticos y vamos a ver cómo nos va. Esperamos que les guste. Se despide César Rivera. Un saludo para todos. Y por este lado también, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy. Se despide Víctor Danos.